días, les saluda el pastor Melitón Mojica de la Iglesia Comunidad de Fe en Español. Espero se encuentren disfrutando de las bendiciones de nuestro Señor Jesús. Seguimos en el libro y el estudio de Hebreos capítulo 11 y hoy el versículo 30 y 31, la fe de Rahab. En el último mensaje vimos la conquista de Jericó, Josué capítulo 6 y Hebreos capítulo 11, versículo 30. Lo que era imposible para el hombre era fácilmente posible para con Dios. Dios demandaba de Israel que creyera en su promesa, que detallaba cómo debía proceder Israel. Israel fue paciente y valiente, y Dios ejerció su poder. Los muros se derribaron. Tenemos que percatarnos de que Dios nos permitirá atravesar pruebas, y que lo que nos sostendrá en medio de dichas pruebas es nuestra confianza en Dios, como nos dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Sé que todos soñamos con un ambiente de comodidad y tranquilidad. Aunque cualquier descanso temporal de las pruebas puede llevarnos a pensar que hemos logrado o nos hemos librado permanentemente de ellas, nuestra vida en la tierra jamás estará libre de pruebas. Como cristianos podemos estar seguros de que nos sobrevendrán pruebas. En el Salmo 23, versículo 4 nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Las pruebas nos sobrevendrán, pero la gracia de Dios nos llegará cuando la necesitemos. Nos llega para diferentes propósitos. Número 1, Él nos ayuda a realizar un inventario espiritual dentro de nosotros mismos al ponernos pruebas en nuestra vida para mostrarnos la fortaleza o la debilidad de nuestra fe. Número 2, esto se ve reflejado en el testimonio de Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no me enaltezca de sobremanera. Número 3, las pruebas nos alejan de las cosas materiales. Cuando nos sobrevienen pruebas y buscamos apoyo en esas cosas materiales, nos damos cuenta de que no sirven de nada, de que no significan absolutamente nada. De allí que las pruebas pueden alejarnos de las cosas materiales y reconocemos que no pueden resolver nuestros problemas o proporcionar algún recurso en época de estrés, el COVID-19. Y número 4, las pruebas fijan nuestras expectativas en cosas superiores, en las verdades y las realidades divinas. Las pruebas aumentan nuestras expectativas por lo eterno. Nos ayudan a añorar la ciudad eterna en los cielos. La fe a menudo requiere la convicción de que Dios puede hacer lo que parece imposible. Crisóstomo nos dice acerca de esto: el sonido de las trompetas, aunque sonara durante 10,000 años, no puede derribar muros, pero la fe puede hacer todas las cosas. Gálatas capítulo 3 nos dice: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todo el que viva por fe en Dios es, en sentido espiritual, hijo de Abraham. Él es el padre de todos los creyentes. En este mensaje continuamos en Jericó y nos enfocamos en Rahab, una prostituta que había llegado a conocer al único Dios verdadero a través de su fe. Ella y su familia fueron salvados y adoptados en la familia de Dios por su fe y la gracia de Dios. Leamos para entender mejor
Josué capítulo 2, que dice así: Entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías diciéndoles: Vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Pero le dieron este aviso al rey de Jericó: unos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y respondió: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer. No sé a dónde fueron. Vayan deprisa tras ellos, que los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Los hombres los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Tan pronto como salieron los que los perseguían, fue cerrada la puerta de la ciudad. Antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues, júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron: nuestra vida responderá por la de ustedes, si no revelan nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces ella los hizo bajar con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la misma muralla. Rahab les dijo: vayan a la región montañosa, no sea que los perseguidores los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que los perseguidores regresen. Entonces pueden seguir su camino. Los hombres le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que, cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza, y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Rahab respondió: conforme a lo que ustedes han dicho, así sea. Y los envió. Ellos se fueron y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Los espías se fueron y llegaron a la región montañosa. Allí permanecieron por 3 días, hasta que los perseguidores regresaron. Los perseguidores los habían buscado por todo el camino, pero no los habían encontrado. Entonces los 2 hombres regresaron y bajaron de la región montañosa y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todo lo que les había acontecido. Y dijeron a Josué:
Ciertamente, el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. En Josué capítulo 3 y hasta el capítulo 6, Israel cruza el Jordán y más tarde conquista Jericó, simplemente marchando alrededor de estas paredes fortificadas. El punto principal de Hebreos capítulo 11, versículo 31, es definitivamente la fe de Rahab. La preservación de ella y su familia fue el fruto de su fe. Hay algunas buenas lecciones para nosotros sobre la fe en esta historia. Número 1, la base de la fe de Rahab fue enteramente la gracia de Dios, como nos dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Si eres un creyente, tú no lo hiciste. Dios lo hizo. Dios cambió tu corazón. A.W. Pink nos dice, Rahab escuchó lo que el resto de los habitantes de Jericó escuchó. La diferencia era el poder del Espíritu Santo que hizo su obra en ella. Dios abrió su corazón. Dios no está obligado por ninguna ley o consideración que no sea su propia voluntad imperial. Y, por lo tanto, tiene misericordia de quien tendrá misericordia y de quien quiere endurecer. Romanos capítulo 9, 18. La salvación de Rahab revela la soberanía de Dios. ¡Qué increíble es la gracia de Dios! Ella se convirtió antes de que los espías fueran conducidos a su casa, probablemente sin tener idea de su conversión. Un corazón cambiado es evidente. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19, nos dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. La fe de Rahab es vista como una fe genuina por el fruto. Rahab es el último ejemplo detallado de la fe y el más sorprendente en la lista. Es la única mujer que se menciona sin su marido. Es prostituta y ni siquiera es de la nación de Israel. Por incluirla, el autor enfatiza que no hay límites al alcance de la ley. Rahab ayudó a los espías israelitas porque había depositado su fe en el poder invisible y la victoria futura de Jehová. Por la fe, ella salvó su vida cuando los incrédulos perecieron. Pero antes tuvo que arriesgarla en base a las realidades invisibles, como leímos en Josué capítulo 2, versículo del 1 al 6. La fe siempre involucra riesgos, las burlas de otros o aún la muerte. Es necesario fijar la mirada en el galardón para aceptar el riesgo. Mira lo que nos dice Santiago capítulo 2, versículo 20 al 26. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril, muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras, y no solo por la fe. Y de la misma manera, no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Estas buenas obras no fueron los fundamentos de la salvación de Rahab, sino la evidencia de su salvación. Todo buen árbol da buen fruto. Ella le dio la bienvenida a los espías a su casa, los ocultó del peligro y no
los traicionó. La confesión de fe de Rahab, como vimos en Josué capítulo 2, versículo 8 al 11, una vez más, antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes. Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Qué gran revelación! Aquí hay una ilustración de lo que nos dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Que si confieses con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La recompensa de la fe de Rahab, como lo vimos en Josué capítulo 6, versículos 20 al 25, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. El pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Destruyeron por completo, a filo de espada, todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entren en la casa de la ramera y saquen de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo juraron. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Entonces prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Rahab pasa a ser de esclava a ser adoptada en la familia de Dios. Más tarde se convirtió en abuela de David y en el linaje de nuestro Señor Jesús. Las recompensas que Dios nos da a nuestra fe son gloriosas. Desde lo más profundo del pecado, a través de la gracia soberana de Dios, ella fue llevada a la familia de Dios. Todos nosotros estamos instruidos para combatir la buena lucha de la fe. Como nos dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Cada uno de nosotros sabe que la perseverancia no es un camino amplio y fácil. Es difícil, como lo describió Jesús, y requiere coraje. Pero Dios siempre da lo que Él requiere. Lo vemos en el ejemplo de Ezequías, rey de Judá, como leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo del 7 al 8. El rey invasor de Asiria, Sennacherib: sean fuertes y valientes, no teman ni se acobarden a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4, también nos dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Mateo capítulo 16, versículo 18 nos dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o los poderes de la muerte no prevalecerán contra ella. Las puertas son vencidas por la fuerza ofensiva. El infierno ya ha perdido esta guerra. El diablo es un ser creado. Solo puede hacer lo que Dios le permite y solo puede estar en un lugar a la vez, sin comparación con nuestro Dios todopoderoso, que es omnipresente. Aquí tenemos algunos atributos de Él. Él trata de dañarnos, como estas plagas que están alrededor de la tierra, pero Jesús nos cura. Él debe ser contenido, pero Jesús debe ser compartido entre todo el mundo a través de su pueblo que ha creído en Él. El diablo nos crea miedo, pero Jesús nos da la valentía. Él trata de hacernos muy débiles, pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos hace fuerte. Él trata de separarnos como grupo, como hermanos, como familia, pero Dios nos une. Él crea caos, pero Dios nos da la paz. Dios es eterno, nos lleva a la vida eterna. No tenemos nada que temer a las acechanzas de Él. Veamos esta astucia en algunas palabras que se usan para describir a Satanás. Como un león rugiente, pero no lo es, no es ningún león. Quiere asustarnos para que olvidemos que pertenecemos a Dios. Como un ángel de luz, como se ve en las falsas religiones, falsas doctrinas. Pablo usa el término doctrinas de demonios, como dice en 1 de Timoteo, capítulo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mira lo que dice Martín Lutero acerca de esto. Nos dijo: cuando busques al diablo, no olvides mirar en el púlpito. Ya para concluir, las notas de John Piper, el legado de la gracia soberana. Aurelio Agustín nació en noviembre del año 354 en Tagaste, cerca de Hippo, ahora Argelia. Él vivió una vida de libertad sexual durante años. En el año 386, a los 32 años, en un pequeño jardín anexo a la casa donde vivía, se volvió frenético con su inmoralidad sexual. Se arrojó de una higuera y comenzó a llorar. Luego escuchó a un niño cantando: tómalo y lee, tómalo y lee. Él vio esto como una orden divina de abrir las escrituras y comenzó a leer en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 13 al 14. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Más tarde escribió un libro llamado Confesiones. Dame la gracia, oh Señor, de hacer lo que mandas, y manda que haga lo que quieras. Oh Dios santo, cuando se obedecen tus mandamientos, es de ti que recibamos el poder para obedecerlos. Escribió lo siguiente durante ese mismo tiempo: durante todos esos años de rebelión, ¿dónde estaba mi libre albedrío? Qué dulce fue para mí deshacerme de esas infructuosas alegrías que una vez temí perder. Los alejaste de mí. Tú que eres verdadero, la alegría soberana, me los alejaste
y tomaste su lugar, tú que eres más dulce que todo placer. Aquí estaba la comprensión de la gracia de Agustín. La gracia es Dios dándonos gozo soberano que triunfa sobre el gozo en el pecado. Luego cita a Juan capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Hay una gran enseñanza en este libro de Hebreos, la fe, que a pesar de lo que hemos hecho en nuestras vidas y a pesar de nuestra condición de separación de Dios por el pecado que no le agrada, hay esperanza para cada uno de nosotros, no excepción, solo poniendo nuestra fe en Jesús. Como él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie vendrá al Padre si no es por mí. Confiemos en su palabra. Su palabra es verdad. Dios me los bendiga. Sigamos ejercitando nuestra fe y confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta la próxima.